Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la cual vamos a trabajar un poco los relatos de la muerte de Jesús, lo que en la tradición cristiana se ha llamado su pasión y su muerte. Haremos un acercamiento del impacto que estos tuvieron en las comunidades cristianas primitivas a partir de las distintas fuentes a través de las que nos aproximamos y encontramos en los evangelios. Eh, Partiendo de la significación de la muerte de Jesús, el profesor Raymond Edward Brown inicia un monumental comentario a los relatos de la Pasión con una frase que describe el objetivo global de su obra y que nos puede enmarcar el tipo de trabajo que queremos realizar. Queremos explicar detalladamente lo que los evangelistas intentaron transmitir y transmitieron a sus auditorios mediante sus relatos de la pasión y muerte de Jesús. Los evangelistas, ¿por qué decimos eso? Hacemos énfasis en plural en las distintas versiones. Segundo, dice Brown, intentaron transmitir y transmitieron, recordando que una cosa fue lo escrito en el siglo I con una intencionalidad en los 4 relatos y otra lo que a lo largo de la historia se ha interpretado. A sus auditorios continúa el objetivo, aludiendo a la situación contextual en la cual cayeron los Sitzenleben, medios de vida en los cuales los textos fueron recibidos. Dice también mediante sus relatos de la pasión y muerte de Jesús, porque son realmente relatos, es decir, narraciones dramáticas. Son prácticamente, si los vemos tanto en Marcos, Mateo, Lucas, en Juan y particularmente en el Evangelio de Pedro, que es algo que el autor Carlos Gilarbiol reseña en la lectura que acompaña esta semana, podemos encontrar que el desarrollo de un capítulo, 2 capítulos, nos muestran una trama narrativa en sí misma. Son escenas teatrales prácticamente. Lo digo entre comillas porque evidentemente no se estaba pensando en una representación. Sin embargo, pueden ser colocadas como que si fueran escenas distintas, con telones, con cierres, con cortes, con nudos, elementos dramáticos que nos muestran una trama donde hay puntos puntos álgidos, puntos de conflicto y desenlaces, puntos de llegada de la obra. Con esto no quiere decir que sean una invención en el sentido de lo histórico y que no sean relatos históricos en el sentido de lo fáctico, pues cumplen los criterios de historicidad en muchos de los detalles con facilidad, como lo va a afirmar inclusive el mismo Antonio Piñero en varias de sus reconstrucciones. Podemos decir que a pesar de que los evangelistas o los compiladores anteriores a ellos acomodaron el material en una narración de 2 a 3 días, dándole secuencia cronológica y también teológica, las tradiciones de la pasión y muerte de Jesús gozan de una credibilidad histórica por la atestación múltiple. No solo Marcos, sino Mateo y Lucas, que serían vertientes dependientes de Marcos, pero también con sus elementos propios. Juan como otra fuente, el Evangelio de Pedro, el papiro Egerton número 2, el papiro de Oxirrinco 840, Josefo, Tácito, que hacen referencias y alusiones al tipo de muerte de Jesús, a su condena, a Poncio Pilato y otros elementos. Esta coherencia, entonces, de elementos de testimonio múltiple que atestiguan también la discontinuidad con el tema de un final trágico para el líder del movimiento, como un criterio más de historicidad, como lo es el criterio más que de dificultad, perdón, un criterio de un final complejo, de un final que nos muestra a un Jesús que tuvo problemas, un Jesús que vivió esa problematicidad hasta el último día de su vida. El valor que podríamos, evidentemente, preguntarnos a nivel histórico, pues aunque todos estos elementos están allí, no es tanto
la aprobación de su historicidad, porque también hay elementos que pertenecen a la teología y a la redacción de los evangelistas y no acontecieron en la historia, al menos con gran probabilidad de decirlo, de que no sean hechos fácticos, valga la redundancia. Pero la importancia de esto es la recepción en sus comunidades. Desde los comienzos del movimiento cristiano, la muerte de Jesús fue interpretada como hecho culminante, pero no como un autosacrificio a un Dios aparentemente sádico, es decir, que necesita y que se complace en ver el sufrimiento de su hijo y que necesita el sufrimiento de su hijo para poder perdonar a los demás. Esas son interpretaciones que se han dado posterior a los relatos de los evangelios que brevemente aluden elementos de sacrificio y entienden el sacrificio en otro sentido, no en el sentido del sacrificio de la Pascua judía, que tiene otras alusiones. Evidentemente tenemos la carta a los hebreos que hace una reconstrucción del sacrificio sacerdotal y estamos hablando de otra interpretación y de otra fuente que también hará Pablo, distinta de la carta a los hebreos, pero que tienen puntos de contacto. La muerte de Jesús no es un hecho casual ni un designio de Dios al margen de la condición humana, sino que su muerte, como dirá Olegario González de Cardedal en su obra de Cristología, fue el resultado de unas libertades y decisiones humanas en el largo proceso de gestación que le permitieron a él percibirla como posible, columbrarla como inevitable, aceptarla como condición de su fidelidad ante las actitudes que iban tomando los hombres ante él y finalmente integrarla como expresión suprema de su condición de mensajero del reino. Esta perspectiva de Olegario González de Cardedal nos pueden marcar cómo entender la pasión como punto culminante, como consecuencia última de la vida entregada, de una vida de una vida en donación plena, que se empieza a manifestar desde la noche previa de su muerte en los relatos de la Última Cena. Las iglesias históricas, entre comillas, porque siempre he considerado histórico, por supuesto, otras tradiciones, pero es la nomenclatura que hemos asumido. Las iglesias históricas consideran estos relatos como relatos de la institución de la Eucaristía junto con Corintios, con Primera de Corintios, porque preservan una tradición litúrgica bastante anterior a los textos sinópticos. Recuerda a Jesús en una comida festiva con sus discípulos, con la intención clara de que se convirtiera en un patrón de repetición. Por eso las frases son enmarcadas con solemnidad. A pesar de que algunos autores nieguen la historicidad de muchas de las tradiciones y se las atribuyan a Pablo, la atestación múltiple nos corrobora este hecho, siguiendo a Xavier León Dufour. Jesús sabía de la inminencia de su muerte, podía presentirlo no como una cuestión de predicción, sino como una cuestión lógica que iba a acontecer, se sabía en peligro y por esta razón quiso celebrar una cena con sus más cercanos seguidores. La tradición cristiana interpretó, aunque la cena no haya sido estrictamente una cena de Pascua, porque la festividad pascual aconteció después, la tradición sí la leyó como una cena pascual donde Jesús es el cordero sacrificado por la liberación de Israel. Los sinópticos no quieren decir que la última cena fue pascual, sino que desde su teología la Eucaristía cristiana sí lo es. Entonces, los sinópticos entienden la comida pascual de Jesús en el contexto de las cenas judías de bendición, el pan ácimo, partido asociado directamente al cuerpo de Jesús, la copa con su sangre, recuerdo de la alianza del Éxodo 24, de tal forma que los comensales adquieren en la comida una nueva comunión con Él en su muerte y en su resurrección, cosa que también no podemos negar que cuando un griego, un helenista, escucha esto y asume en sus contextos los rituales de los cultos mistéricos, donde también con los rituales de Dionisios, para el dios de Dionisios o Baco, el dios del vino, y otros más, se consume
vino y se asocia a la sangre de ese Dios, también resonaban en los oídos de estas personas. No porque los relatos hayan pensado previamente en Dionisios, sino porque estas tradiciones más bien pertenecen al Éxodo y a la tradición de Israel, y los evangelistas las releen y calzaron muy bien en la mentalidad de algunos grupos griegos helenistas que tenían y que conocían este tipo de relaciones. Sería muy interesante, por ejemplo, que alguna persona de ustedes que me escucha, que me sigue en este video, pudiese leer el texto de Hugo Ranner, el hermano de Karl Rahner, que escribe un texto de la editorial Herder que se llama Mitos griegos en interpretación cristiana, donde explica esto que estoy diciendo, estas relaciones. En este relato de la última cena hay variantes. Lucas y Pablo parece que comparten una tradición y Mateo y Marcos una tradición diferente. Mateo y Marcos una tradición más judeocristiana y Lucas y Pablo una tradición proveniente de Antioquía. Eh, Podemos seguir para esto tanto al profesor Charles Perrault como también a Michel Quesnel, profesores del Instituto Católico de París y que hacen una relectura de esto. Es muy, muy interesante que se conserve en los mismos verbos en el relato de la institución de la Eucaristía, entre comillas, del pan y el vino, de la cena del Señor, como era el nombre que tenía en las primeras comunidades. El verbo tomar, tomó el pan, tomó posteriormente la copa, toma el pan, el verbo lambano. Segundo, dio gracias, eucaristeo. O este puede ser dar gracias, eucaristeo, o encontramos el verbo eulogeo, que es pronunciar una bendición. Entonces, tomar, dar gracias o bendecir. Tercero, partió el pan, clau en griego. Y el verbo número 4 lo dio, el verbo didomi, único, ausente en Pablo, pero que está en los demás relatos. Y ese patrón es el que se ha seguido para que en todos estos términos, en todos estos textos, y también, por ejemplo, en el mundo católico romano configuró las partes de lo que se llama la liturgia de la Eucaristía, la presentación de los dones, donde se toma el pan y el vino, la plegaria eucarística, como la bendición, la fracción del pan y luego la comunión donde se da el pan y el vino. Entonces, también en las tradiciones de las iglesias históricas se encuentra marcado el ritual allí. En la tradición de la Cena del Señor, diversos elementos teológicos como la renuncia, la entrega de los bienes propios, que son una comunión, es decir, una coinonía, son acción de gracias por la historia de la salvación que para los primeros cristianos llegó a su culmen con el Mesías esperado Jesús, y con la Pascua y con su Pascua. Como alimento posteriormente de donación, de salvación. El cristianismo entiende entonces que puede celebrar porque Jesús sigue estando presente en esa cena, porque sigue estando vivo, porque cada vez que se celebra esa fracción del pan, los cristianos y las cristianas se trasladan a ese único momento en el cual Jesús hizo este gesto de entrega. El motivo de la cena no es solamente de un orden para defender la idea de carne, de sangre, de pan, de vino, con estas comparaciones, sino sobre todo de orden teológico. Él está vivo. De esta forma el grupo continúa existiendo y por tanto comiendo. Los sinópticos, en sintonía con la tradición cristiana primitiva, entienden que esta es la cena del Señor, pero del Señor resucitado que sigue estando presente allí. Varias escenas posteriormente a la escena de la última cena de Jesús se empiezan a trasladar. En Marcos, en Mateo, en Lucas se da la oración de Jesús en el huerto, la salida después del lugar de la cena y el arresto de Jesús. Son oraciones cortas, después de cantar los salmos y demás. En Marcos se muestra un, una humanidad más marcada porque Jesús está desesperado,
cae al suelo, suda sangre. Podemos encontrar aquí una clara muestra de desesperación de Jesús, que con el paso del tiempo en Mateo, en Lucas y finalmente en Juan desaparecerá. Porque se le quitan estos rasgos tanto de humanidad para mostrar esta divinización y esta ataraxia, si puedo decirlo, esta indiferencia, imperturbabilidad que Jesús sentirá según las tradiciones teológicas, ¿verdad? Pero históricamente, evidentemente, Marcos está más cerca y podemos entender esa desesperación del mismo Jesús. En Juan hay que entender que el capítulo 13 es el capítulo de la cena, pero no se muestra a Jesús cenando, no hay un centro propio en el relato eucarístico, sino más bien en la donación de un amor hasta el extremo que se manifiesta lavando los pies a sus discípulos. Un gesto que ni siquiera esclavos judíos, dirá Raymond Brown, ni siquiera los esclavos judíos lo hacían porque solamente como una obligación podía ser entendida una humillación como esta, lavarle los pies a alguien que viene con sandalias de manera en caminos polvorientos, ¿verdad? Es un gesto humillante. Por eso incluso hay textos en los evangelios donde Jesús dice, sacúdanse el polvo de ese pueblo que no los recibió, de esa aldea que los rechazó. Pero Jesús faja la cintura, le lava los pies a sus discípulos como un gesto de una entrega máxima, y que en el Evangelio de Juan representa el punto de bajada más mínimo en el cual llega Jesús, y de a partir de ahí empieza su ascenso al Padre, como si fuese un descenso, ascenso, una curvatura allí donde Jesús regresa al punto de donde salió, que es de la divinidad y no de este mundo, como lo dirá Juan. Hay que aclarar que cuando Juan piensa en el mundo, mi reino no es de este mundo, ustedes no son del mundo. Esta frase de cosmos, mundo, no tiene el sentido de orden en la mentalidad griega, sino que representa todos esos grupos que se oponen a la comunidad joánica que está escribiendo el Evangelio. También entonces muchas iglesias de tradición cristiana, tanto católica como evangélica, pero particular el mundo neopentecostal a veces alude al mundo como la sociedad moderna perdida, la música mundana y todo eso, y está descontextualizando la manera en que Juan entiende el concepto cosmos, el concepto mundo. En estos relatos, de forma comparada, porque estamos haciendo no estamos siguiendo un único relato de los evangelios, estamos hablando tanto de detalles de Marcos como de Juan, como de Mateo, de Lucas, que comparten una tradición. Jesús llega a orar a Getsemaní, Lucas no lo precisa. En el Zacarías 14, el Getsemaní, que está al frente del templo, que es una colina que baja por el torrente Cedrón, y al otro lado, desde allí puedes ver la montaña del templo y el templo. Es el lugar de la victoria escatológica de Dios, entonces tiene una significación muy fuerte, Zacarías 14. Jesús solicita a sus discípulos esperarle mientras él ora. Solo en Lucas pide la oración de sus discípulos en función de resistir las pruebas, la prueba, peirasmos en griego, como modelo de lo que deben hacer los y las cristianas. Un concepto peirasmos que se repite en el Padre Nuestro como tentación. Toman su grupo más cercano, Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo según Mateo, como lo hizo en la transfiguración y en la casa de Jairo también, Marcos 5:37, podrían verlo, solicitándoles ahora que le acompañen en su dolor. Él les demuestra su aflicción, su dolor espiritual. Por ejemplo, en Marcos, mi alma, dice Jesús, Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y permaneced en vela. Jesús está grandemente aterrado. El verbo que usa es ektambeistai, para decir que está totalmente con miedo y que está alarmado, ¿verdad? Es el signo que encontramos aquí. Su oración al Padre está cargada de una zozobra muy humana: aparta de mí esto, pero también de confianza en Dios. No es como yo quiero, sino como quieres tú, como una réplica del Padre Nuestro, de que se haga su voluntad.
en todo momento. La hora, según Juan, le ha llegado. Desde todo el texto del Evangelio de Juan uno encuentra narraciones donde te dice desde las bodas de Caná, por ejemplo, cuando María le pide intervenir y Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Jesús niega su hora en los primeros 12 capítulos, pero en el 13 dice que ya llegó su hora, porque sabía que había llegado de pasar de este mundo al Padre, como lo dice el 13, Juan 13:1. Entonces, Jesús regresa con sus discípulos para ver qué han hecho y están dormidos, no pueden velar con él. Se empieza entonces esta muestra de abandono, de soledad, y uno de los 12 que salió antes, según los relatos, demonizado por los textos de los evangelios, literalmente, porque textos dicen tanto Juan como Lucas que el diablo se había apoderado de Judas. Entonces en Marcos no se menciona tanto así, pero sí ya tiene una figura de negatividad muy marcada. Judas se precipita con una multitud armada enviada por las autoridades judías. Podrán saber a quién prender cuando le bese, ¿verdad? Un beso de traición que en Proverbios 27:6 o en Génesis 3:4 se puede interpretar como un beso de hipocresía. Eh, Jesús le saluda y le dice amigo, un poco irónico, reprochando su conducta, y la respuesta de Lucas muestra a Jesús identificándose con el Hijo del Hombre, que había predicho ya su muerte en Lucas 9:22, Lucas 18:32. Entonces, varios altercados se narran durante el arresto, y solo Juan identifica al agresor de cortarle la oreja al sirviente del sumo sacerdote llamado Malco. Solo Juan dice que es Pedro y que el criado se llama Malco. Eh, pero se traslada entonces, después de este arresto hay una conclusión en los textos en Marcos, en Mateo, donde dice que abandonándole huyeron todos. Es decir, kai afentes auton efigon pantes, todos huyeron todos, con un auristo muy marcante allí. Y en Marcos y en Mateo el plural nominativo que indica quiénes son los que huyeron es hoi macetai, es decir, los discípulos son los que huyen, ¿verdad? Lo trasladan, se da un interrogatorio de parte del juicio de las autoridades judías, del sumo sacerdote. Los evangelios identifican, y Juan particularmente, y Mateo habla de los judíos, pero tenemos claridad de que cuando se refiere a los judíos se está refiriendo a las autoridades judías, no al pueblo en general, como muchas veces desde interpretaciones antisemitas, particularmente antijudías, porque antisemita no incluye solo el judaísmo, pero en este caso ha sido interpretaciones que históricamente se han hecho. Los 13 evangelistas concuerdan en este juicio que Caifás, Anás, previamente en Juan, su suegro, le preguntan, le juzgan, concuerdan también en narrar cómo Pedro sigue a Jesús de lejos. Ahí inician sus negaciones, se muestra su cobardía, se sienta en el patio, que es aulé en griego, y le acusan, mientras que Pedro está afuera, a Jesús le están acusando de dar falso testimonio. Le acusan de destruir y pensar reconstruir el templo como una amenaza a la estabilidad de este sistema político, económico y social que era el templo, porque un templo no es solamente en esa época un lugar de oración, sino que es un banco también, es un lugar económico. Y está, por supuesto, con lo que hizo de sacar a los cambistas de una forma violenta, es un atentado contra el templo, no porque haya un signo de una revolución armada, como muchos han querido pretender, como José Montserrat Torrens o demás, sino porque este gesto muestra un desacuerdo absoluto con el sistema y la forma de manejar la religión en la religión oficial en Jerusalén, en Judea particularmente. El Sanedrín le juzga, Jesús queda en silencio, pero cuando se le pregunta por su condición,
de Hijo de Dios, de Mesías. Jesús lo hace afirmativamente. De alguna manera, de forma irónica, tú lo dices, pero tú dices quién soy ya es una afirmación clara en los sinópticos. Allí en Juan hay una conversación un poco más profunda a nivel teológico, que no tiene un asidero en la historia, pero que tiene una significación fuerte para el cuarto evangelista. Ahorita aclararemos. Se da un escarnio de Jesús, Pedro lo niega, Judas se suicida, en los textos está allí. Pedro ya no es él ya no es quien estaba con él, se le acusa. Y tú también estabas con él, con Jesús, el Nazareno. Y Pedro dice, no, no, yo no lo estaba, me confundes, ya no estoy con él. Esto es muy fuerte, porque en Marcos 3:14, al inicio de su ministerio, se le decía que había sido nombrado apóstol para estar con él, y ya no lo está, ¿verdad? Hina osin metautu, para estar con él, el texto de Marcos que está allí presente. Jesús, ahora identificado con el siervo de Isaías, con el siervo sufriente de Yahvé, eh, como les decía en los relatos de los capítulos 50, 51, 52, 53 de Isaías, ahora está tomando todo ese protagonismo de ese mesianismo sufriente que los primeros cristianos vieron en Jesús. En Mateo los lectores ubicaríamos las negaciones de Pedro en una línea de autocondena, porque para Mateo en el capítulo 10, 33 dice, el que me niegue ante los hombres lo negaré yo a mi vez ante mi Padre del cielo. Pedro se está negando entonces a sí mismo, no le conozco al responder. Y la 1, 2 y 3, en la tercera negación se reconoce en su acento galileo y Pedro jura, y en Mateo además maldice, es decir, invoca sobre sí la ira de Dios y es falso lo que dice porque eso significa un juramento en el siglo I. Eh, Jesús es trasladado posteriormente ante Pilato. Los evangelistas leen en este suceso que el Hijo de Dios es entregado en manos de los gentiles. El final de la obra narrativa se acerca. Pilato le pregunta de una manera parecida a Caifás sobre su identidad, aunque en este caso no se trata de una identidad con connotación religiosa como hijo de Dios, sino más bien política. ¿Eres tú el rey de los judíos? Una denominación mesiánica que era política y que solo aparece en boca de algunos paganos en los evangelios. Y la pregunta de Pilato devela el cargo con que fue acusado Jesús, y esto es una nota histórica, ¿verdad? Que lo encontramos en Josefo también. Jesús fue acusado por la lex Iulia, de majestate o lesa majestate, que conlleva la pena de muerte por lesionar la majestad del rey, del emperador romano, de la autoridad del imperio. Es decir, por subversión ante el poder establecido romano. Esa es la pena con la cual se le condena, y que los rótulos dicen es el rey de los judíos, entonces está lesionando la majestad del emperador romano y del imperio en sí. Entonces, en esta conversación de Jesús con Pilato se muestra el caso también de Barrabás para poder soltar un reo en la fiesta de Pascua. Es muy interesante que algunos, que el Mateo, Marcos, Lucas, los sinópticos ubiquen la fiesta de Pascua casi prácticamente, como les decía, teológicamente en la noche de la cena, pero en realidad Juan acierta un poco más en este dato cronológico, al considerar que la Pascua iba a celebrarse el viernes por la noche cuando iniciara el Sabbat, cuando iniciara el sábado. Por eso la prisa de bajar el cuerpo de Jesús antes de que oscureciera, por eso también el hecho de liberar a un preso para que celebrara la Pascua. Si ya la Pascua había sido celebrada el día anterior, no tenía ningún sentido liberar a Barrabás o a Jesús, en este caso, que era la opción que se les estaba dando. Esto evidencia que la Pascua se dio posteriormente y la cena de Jesús no fue una cena pascual, a pesar de que los evangelistas sinópticos así lo interpreten. Muestran los evangelistas a Pilato como una figura timorata, temerosa,
que incluso en Mateo la esposa llega y le dice, he tenido un sueño, no, este hombre es justo, no lo maltrates, pero todo esto es producto literario de los evangelistas. Pilato era un sanguinario, Pilato a nivel histórico incluso fue depuesto de su condición de procurador y fue castigado expulsándolo a las Galias, la norte de Francia, lo que es hoy, por considerarlo demasiado violento y haber hecho crímenes, diría uno hoy, crímenes contra la humanidad. En ese momento, para un romano, imagínense ustedes que puede ser un crimen contra el imperio, contra la humanidad. O sea, si Pilato es condenado por eso y en el mundo romano era muy común todos estos niveles de violencia, Pilato se excedía sus niveles de violencia y varios relatos de Josefo nos muestran este tipo de cosas, incluso con su intención de cortarle la cabeza a todos los sacerdotes del templo, que al final no lo hizo por un motivo político, no porque no quisiera hacerlo. Pero esta muestra de que Pilato es blando y cree en la inocencia de Jesús y trata de liberarlo, históricamente no fue así. Pilato sancionó la condena rápidamente, le dijeron sedición y mátenlo, ¿verdad? Un judío más, un judío menos para un procurador del imperio era cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eso sí, los evangelistas que ahora están viviendo en los años 70, 80 y 90, 100 también en el caso de alguna de las capas redaccionales posteriores de Juan, eh, muestran a Jesús, perdón, a Pilato como una figura que quiere ayudar a Jesús, viendo que el imperio quiere ayudar a Jesús, porque ellos viven ahora en comunidades grecorromanas, en comunidades helenistas, y el conflicto ya no quieren tener un conflicto con el imperio. Pues quieren tratar de evidenciar que Jesús no es una persona que tuvo conflictos con el imperio, sino con las autoridades judías, con los judíos, y por eso el pueblo es quien termina condenándolo y Pilato en Mateo lavándose las manos, ¿verdad? En Mateo incluso hay una frase que fue muy fuerte y que fue utilizada, como les digo, como muestra de violencia antijudía, porque el texto de Mateo 27-25 dice, paz jolaos, es decir, todo el pueblo dijo su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, aquí tenemos una raíz, desgraciadamente, eh, de lo que posteriormente fue un acto de violencia en contra del pueblo de Israel y los grupos judíos posteriores, ¿verdad? Aunque Mateo estaba pensando en la sinagoga y en el conflicto que estaba viviendo en el año 80-85, no en lo que se dio después o lo que se vivió posteriormente. Camino al Calvario, ya condenado Jesús, es ayudado a cargar la cruz por Simón de Cirene, algo poco común porque la justiciado era quien llevaba el patíbulo sobre sus hombros hasta el momento de la crucifixión, probablemente solamente el patíbulo, es decir, el tronco horizontal, no el vertical, no toda la cruz, que el vertical ya estaba colocado allí y que era reutilizado por varios reos para ser crucificados allí, nada más bajaban el patíbulo y lo regresaban adentro de la ciudad para crucificar a alguien más mañana o más tarde. Eh, probablemente por los azotes, Jesús no soporta ese camino de unos 600, 700 metros, incluso menos, puesto que donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro, que es dentro de lo amurallado, de la ciudad amurallada, en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad, era la entrada de la ciudad. Eh, y pueden ustedes ver cómo se le crucifica en esa parte que hoy día, como les digo, es la iglesia del Santo Sepulcro, pero en esa época era llamado como Gólgota, el lugar de la calavera. Marcos y Mateo así lo mencionan, y lo crucifican a la hora tercia, dice Marcos, es decir, a eso de el mediodía, en medio de dos bandidos, de dos malhechores, recuerdo del siervo sufriente de Isaías 53, y como una burla también, ese trago amargo en el cual Jesús está pasando, en el que pide algo para beber, en el cual conversa. Muchas de estas conversaciones son producto de la teología de los evangelios, puesto que la distancia entre quien está crucificado y la gente es grande, no hay personas a la par, esto es un espectáculo público de humillación, es un acto de terrorismo visual para que todo aquel que se oponga al imperio romano sepa que podría terminar como están terminando esos que están viendo, desnudos en una cruz,
muriendo de dolor, ahogando, agonizándose, porque la muerte por crucifixión se da por un paro cardiorrespiratorio, por una asfixia en la posición. Por eso podría durar horas, pero tal vez en el caso de Jesús, por los azotes recibidos, duró menos tiempo que lo que podrían durar otros. Lucas habla de la conversación de Jesús con los dos ladrones, tradicionalmente con el buen ladrón, rogándole estar con ellos, pero es una elaboración de Lucas que encontramos solamente allí. Luego de toda esta escena dramática, gritando con fuerza, Jesús expira, exhala su espíritu, como dice fuertemente Juan, porque Jesús había prometido en los capítulos previos del Evangelio de Juan que en el momento de su glorificación donaría su espíritu sobre los discípulos. Allí exhala y dona su espíritu. Dirá eh, el autor Warren Carter que la muerte de Jesús a manos de la élite política y religiosa es la forma extrema de rechazo y de marginación social. La élite ha logrado su objetivo. Jesús se ha incorporado a la larga fila de profetas eliminados por los dirigentes religiosos y se enmarca en esta tradición veterotestamentaria. Mateo agrega al relato los temblores y la resurrección de varios muertos, elementos de grado escatológico que quieren mostrar el cumplimiento de un hecho. De las reacciones de los presentes, la más significativa por su grado contradictorio, es decir, por ser un pagano. Acuérdense lo que acabamos de decir, los evangelistas están escribiendo para comunidades que viven en la diáspora, que viven en un mundo greco-romano, un mundo helénico, por lo tanto su acercamiento a las autoridades romanas, su acercamiento al mundo gentil es fundamental. Y es un pagano, el centurión, no un judío, quien reconoce a Jesús como hijo de Dios. En Lucas dice, este hombre era un hombre justo, era un hombre justo. Entonces ahí ustedes ven ese movimiento contextual donde los evangelistas están tratando de escribir para su contexto, para su política eclesial. Luego de todo esto, Jesús es sepultado. Es muy importante aquí hacer un comentario final de índole teológico que nos ayude a amarrar un poco esta continuación, estos efectos que tuvo la muerte de Jesús en sus primeros seguidores. Todo estaba cumplido. Entregar su espíritu fue la promesa que dijo antes de ser crucificado y que lo iba a hacer en el momento de su glorificación, que fue su cruz. Y cómo, si podemos ver el capítulo 13 de Juan, que ama a los suyos y los ama hasta el extremo, ¿cómo se ama hasta el extremo? ¿Cómo se entrega a alguien hasta el extremo? Cuando el soldado le atraviesa el costado, en Juan brotan sangre y agua. Los primeros teólogos de la iglesia, los padres de la iglesia, interpretaron la sangre como la Eucaristía y el agua como el bautismo, porque es de la cruz donde brotan los sacramentos y nace la iglesia. Pero es ahora en que encontramos de el Jesús que muere en la cruz, el agua viva que se derrama junto con el Espíritu entregado para el nacimiento de la comunidad eclesial, y en esta teología del cuarto evangelista estoy tratando de hablar. En los sinópticos aparece también, pero con otras matizaciones. Todo lo que es la comunidad eclesial, la iglesia nace del despojamiento total, de la entrega total, de una comunidad que entiende que ser verdadero discípulo de Jesús, ese seguimiento se forja en los momentos de mayor dificultad. No es en el sentido de una conmiseración o una visión de una vida miserable, como podría haberlo interpretado Friedrich Nietzsche por su cristianismo, el cristianismo no el de él, sino el cristianismo de su época, marcado por el tema del pecado y de la culpabilidad, como fue interpretado en la Edad Media y quedó en muchas de las tradiciones, particularmente la tradición en Alemania que Nietzsche vivía en su época. Pero aquí en los evangelistas ese morir por nosotros no significa por culpa de nosotros, sino cuando Pablo y otros autores y los mismos sinópticos dicen hiper, es decir, por,
tendríamos que traducir mejor en favor de nosotros. Es decir, no es para humillarse a sí mismo, no es para auto destruirse, sino que con esa marginación logra que otros tengan vida, no es simplemente para caer en la desesperación, sino que es una muerte con un sentido de ayudar a otros, un sentido de una entrega total hasta por el punto de dar la vida porque una persona ama. La vida cristiana es una entrega por amor y que tiene elementos de profunda felicidad, también de profunda tristeza, pero ese camino conjunto se evidencia en los momentos límites, en los momentos extremos donde las personas están en su condición. A veces la pregunta por dónde está Dios en medio de una situación de sufrimiento es una pregunta que acontece cuando hay un huracán, cuando pasa una tragedia y demás. Y la respuesta más profundamente cristiana no es que Dios está haciendo milagros, deteniendo el huracán y enviándoselo a otros, porque eso es una visión absurda y mecánica, casi que de Malebranche, de una forma de entender a Dios como un ente mecánico que se mueve al gusto de las personas y según la moralización. No, profundamente cristiano es en esa entrega, es que Dios está presente con las personas en su condición de sufrimiento, está con ellos, está sufriendo con aquellas personas que viven el hambre, que viven la pobreza y demás, y nos toca a sus seguidores, a los y las cristianas, actuar, hacer presente, hacer esa entrega total de manera cotidiana, esa entrega en la cruz, evidenciarla todos los días. Y esto es una situación compleja, pero profunda, que los textos de los evangelios nos invitan. Les agradezco muchísimo, espero que pueda ayudarles también en este lapso de la cuaresma para las iglesias que tienen una tradición con el calendario litúrgico y para la próxima Semana Santa también en las meditaciones que puedan hacer. Que pasen muy bien y que puedan continuar con este curso de la forma en que lo han hecho. Les agradezco muchísimo.